Buenos días, gente. Muy buenos días. Fresca mañana en Pasto. Y ya me prometieron que para donde voy va a ser más frío todavía. Nos vamos hacia Ipiales. Vamos a ir a Ipiales y a conocer un lugar muy hermoso que se llama Las Lajas. Espero que podamos hacer eso hoy, que no llueva. Y ya de ahí se acabó Colombia, así que no se queden un día más de esta belleza colombiana. Y nos vamos. Sigo avanzando por la ruta 25. Está fresco, está fresco, frío, estamos altos. Una ruta espectacular, paisajes divinos, la ruta excelente. La verdad me esperaba mucho más tráfico, considerando que es la ruta que va a la frontera y que tendría que estar todo el mundo transitando por acá. Vamos casi solos. Hay un viento muy fuerte del costado y un poquito de brisa, de llovizna. Pero la verdad que hay pedazos de la ruta que uno mira así para el costado y es un espectáculo impresionante. Muy bueno. Estamos muy cerca ya, 23 kilómetros de Ipiales. Oh, qué día para andar adentro más que afuera, ¿no? Miren, sienta el viento, sienta. Es posiblemente la mejor ruta en cuanto a condiciones de tránsito, la mejor ruta en la que hemos andado en todo Colombia. Muy buena, muy buena. Bueno, vamos a pasar el peaje por el costado. Esto amo de Colombia, que no hay que pagar peaje, porque lo que sale el peaje, ustedes no se dan una idea. Es carísimo. Este está sin habilitar todavía. Miren ustedes. Está sin habilitar todavía. Miren ese paisaje, miren. Miren por allá. No sé cuánto se alcanza a ver, pero es espectacular. Espectacular. Bueno, seguimos ruta, cagándonos de frío. ¡Vamos! Estamos entrando en Ipiales, la última ciudad antes de la frontera. Así que vamos a ir a dejar la moto, comer algo y después dirigirnos hacia Las Lajas, que es acá cerquita. Van a conocer esta famosísima catedral de Las Lajas, muy conocida. Vamos a ver qué tal está. Está bien fresco acá, ¿eh? Esta es la Plaza San Felipe en Ipiales. Acá están las letras, hay una estatua muy interesante y además he notado que es como un centro para... hay como un teatro abierto y ese tipo de cosas, así que se la ve muy bonita. Vamos a ver si encontramos el centro por acá. Estoy en la Plaza 20 de Julio, también Plaza de la Independencia. Atrás mío está un monumento, el monumento central acá en la plaza es a los mártires de la patria y a los caídos por la patria. Aparentemente no hay mucha información acerca de eso. Y atrás, ahí atrás, esa es la catedral de Ipiales, que justo este año está cumpliendo 60 años la arquidiócesis de Ipiales, entonces
Esa es la catedral, está toda adornada y demás. Y esto más o menos el centro. Me gustó un poco más la otra plaza. Esta plaza está media, más o menos. Pero bueno, vamos a ver qué más encontramos. Esta es el santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas. Muy famoso, muy conocido. El santuario se ha hecho a principios de siglo, 1900 del siglo pasado, 1920 al 40 creo que fue la construcción. Esta construcción. Pero la historia dice que por allá por los medios de 1700 hacía apariciones la Virgen del Rosario y particularmente se le presentó a una señora indígena que viajaba con su niña que era sorda. La señora viajaba desde Ipiales hasta Potosí, que queda unos cuantos kilómetros más para allá abajo, por el camino que pasaba por las Lajas. Y pasando por la quebrada, por acá por el camino, la niña le empezó a hablar y le dijo que la Virgen le estaba hablando, que una señora le estaba hablando, una mestiza. Por supuesto la señora fue a reportarlo con el cura en aquella época, con el sacerdote de su pueblo, y no le creyeron. Pero luego la niña volvió a pasar por acá y le volvió a hablar la Virgen. Y finalmente, en un momento, la chiquita desapareció de la casa de la madre y la madre la encontró acá, donde está la iglesia ahora. En el fondo estaba la aparición esta de la Virgen. La chiquita la encontró ahí jugando con un niñito que la Virgen traía en brazos. Y bueno, estas cosas después vinieron y la gente del pueblo de Ipiales vinieron, o de las Lajas, no me acuerdo, vinieron y bueno, al final se terminó confirmando las apariciones y bueno, se empezó a conservar, digamos, el espacio y eventualmente se construyó este tremendo iglesión que es un punto de visita de muchísima gente, Hay un teleférico que baja, llega hasta acá. Se puede bajar en teleférico o se puede bajar caminando sin problema. Hay unos servicios de taxi colectivos que te traen desde Ipiales y uno puede llegar con esos taxis, bajar caminando hasta acá y visitar. El lugar está espectacular, como les decía. Allá vieron, hay una cascada ahí atrás mío. Hay una cascada. Acá abajo hay bancos y lugar para quedarse. Arriba hay restaurante, acá hay otro restaurante y venden recuerdos y todo ese tipo de cosas típico de estos lugares. Realmente espectacular.
Muy buenos días, gente. Muy buenos días. Tempranito en la mañana, hace un frío todavía. Voy en poncho. Me voy en camino a la frontera. Saliendo de Ipiales, estoy a 5 minutos del puente que conecta con Ecuador. Así que el plan para hoy es cruzar el puente, la frontera, si todo sale bien, rápido, y llegar a Quito en la tarde. Voy a Quito porque tengo que hacerle una cosa al amortiguador de la moto y la persona que me lo puede hacer va a estar hoy únicamente. Así que me voy derecho para Quito. Así que no se me quede, gente. Hoy vamos a cruzar la última frontera y nos salimos de Colombia. Qué tremendo viaje por Colombia. 4 meses creo que he conocido básicamente todo Colombia. ¿Qué les puedo decir de Colombia? Me encantó, hice muchos amigos. Conocí mucha gente, estuve en lugares muy bonitos. Y tengo mucha gente para agradecer por las cosas que hicieron por mí. Así que muchas gracias, Colombia. La frontera a la que voy se llama Rumichaca. Esperemos que sea todo rápido. Me han dicho que es una frontera bastante rápida, aunque durante la semana está bien congestionada. Así que vamos a ver qué pasa. Por eso me voy temprano, cosa de que no vaya a haber problema, que me alcance el tiempo. Ya les cuento. Muy bien, terminado el trámite en Colombia. Fue simple, muy fácil. Acuérdense de traer el papel de la moto para sacarla y el email que les dieron cuando les dieron el permiso temporario de importación. Y ahora entramos al Ecuador. Este es el puente internacional. Bienvenido a la República del Ecuador. Pero eso se los cuento la semana que viene. Chau.